Buenas noches, personas que nos visitan y los que nos ven a través del Zoom. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y para ello los invito a meditar unos instantes sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. A continuación, vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. Con esto queda abierta esta reunión. El día de hoy nos acompaña el psicólogo Giovanni Monarres, quien nos apoyará a desarrollar el tema del día de hoy, superación personal. Adelante, Giovanni. Muchas gracias, gracias a todos y bienvenidos a los presentes y también igualmente a los que nos contactan a través de las plataformas digitales. Pues bien, como pueden ver, el tema del día de hoy tiene que ver con algo que solemos escuchar desde muy temprana edad, que tiene que ver con la superación personal. Y una de las cosas que vamos a ir viendo es que cuando hablamos de superación personal, pues evidentemente no nos estamos refiriendo a superar a los demás, sino aprender a superarnos a nosotros mismos. Es decir, la ambición de lo que se llama superación personal tiene que ver con esa dinámica constante de ir superándonos a nosotros mismos. Cada vez que aprendemos algo nuevo, cada vez que hacemos algo que nos resulta productivo, pues estamos aumentando un peldaño en ese proceso de crecimiento emocional. Pero vamos a empezar con una definición. ¿Qué nos dicen los autores acerca de lo que es la superación personal? Vamos a empezar con la definición. La superación personal, también conocida como crecimiento personal o desarrollo personal, es el proceso de evolución y transformación que experimenta una persona al adoptar nuevos hábitos, que es justo esta parte donde estaba mencionándoles que esta parte, obviamente cuando estamos haciendo alusión a un proceso, nos estamos refiriendo a algo que nos puede tomar pues en diferentes momentos, pero que finalmente tiene como propósito lograr algo. Por ejemplo, ¿quién ha lidiado tratando de deshacerse de un mal hábito y lo fácil que resulta retomarlo? O bien, cuando empezamos a cultivar un nuevo hábito, lo fácil que resulta abandonarlo. Entonces, esta parte de la superación personal tiene que ver con un proceso permanente, porque suele ser relativamente común que las personas estén motivadas a un cambio y se esfuercen por un cambio, pero suelen hacerlo por tiempos muy definidos. Entonces, cuando lo hacemos por cuestiones temporales, metas, por ejemplo, voy a hacer ejercicio y sí, me aplico y hago un montón de cosas durante un mes, cuido mi alimentación, pero ya después vuelvo exactamente a la misma rutina que llevaba previo a esto, pues entonces
no podemos apreciar como tal una superación personal. Para poder hablar de superación personal, tenemos que hablar de hábitos que se consolidan. ¿Qué es un hábito consolidado? Cuando ya no requerimos ese, como casi una pistola atrás para poder realizarlo. Cuando los hacemos de forma no solamente automática, sino que además disfrutamos hacer aquello. Yo creo que es una de las metas más importantes de los buenos hábitos, que una vez que los empezamos a cultivar de forma frecuente, se consolidan en nuestro sistema de hábitos y finalmente podemos disfrutarlos. ¿Cuántos quisieran, verdad? Tal vez proponerse, voy a levantarme muy temprano a salir a caminar, que me dé el aire o a correr. Claramente al principio, pues los buenos hábitos no son fáciles de adquirir, requieren un esfuerzo adicional, pero en algún punto vamos a empezar a disfrutar el hacerlos. Incluso una evidencia de que un hábito está consolidado es que cuando ya no lo practico, sucede el efecto contrario, me siento mal, me siento insatisfecho, siento la necesidad de estar continuando con ese hábito. Entonces, la superación personal o el crecimiento personal tiene que ver en buena parte con lo que tiene que ver con los hábitos, es decir, con lo que hacemos, pero también tiene que ver con lo que pensamos, porque también aquí hay hábitos. Y una de las cosas que hemos mencionado en otras charlas tiene que ver con ser higiénicos con los pensamientos. ¿En qué sentido podemos autosabotearnos con nuestros pensamientos negativos? Obviamente pensamientos comunes como ¿para qué? No tiene caso, ay, ¿para qué tanto? Mm, y empezamos a un autosabotaje cuando intentamos y nos incursionamos en este viaje llamado crecimiento emocional. Entonces también tenemos que atender nuestros pensamientos, ser conscientes de qué tipo de pensamientos están alimentando mi vida para poder filtrarlos claramente. Entonces, todo esto de la superación personal, pues es el conjunto, ¿verdad? De cambios que hacemos para estar mejor. Esos cambios que nos permiten experimentar un bienestar físico, mental y emocional. La superación personal implica invertir tiempo y esfuerzo. Por supuesto, no es fácil. Yo creo que todos hemos escuchado esa frase que dice, ¿verdad? Que si las cosas importantes fueran fáciles, todo mundo las hiciera. Entonces, el crecimiento personal implica esfuerzo, implica constancia, implica constancia y sobre todo a veces incomodidad, pero es parte del proceso de crecimiento. Yo creo que un físico culturista que lo vemos con masa muscular bien desarrollada, obviamente eso es una evidencia que le tuvo que haber dedicado tiempo, esfuerzo, constancia y muchos más elementos para poder construir pues ese volumen muscular y entonces a nivel emocional sucede lo mismo. Yo creo que más de alguno hemos tenido la anécdota cuando vamos a un gimnasio, porque alguna vez, aunque no lo crean, he ido. Entonces, cuando pregunta uno a alguien, oye, ¿cuánto tiempo tienes viniendo aquí? Uno desearía que le dijeran, no, pues 15 días, no, pues yo un mes. Pero cuando te dicen, no, 3 años, casi se te acaban las fuerzas, como que pues, yo que esperaba en un mes ver resultados. Entonces, lo mismo sucede con el crecimiento personal, el desarrollo humano implica un trabajo a largo plazo. Y una de las cosas importantes aquí es que una persona que tiene trabajo emocional se nota, así como alguien que trabaja físicamente en su cuerpo se nota, alguien que trabaja en sus emociones se nota. Entonces, cuando vemos a una persona bien adaptada, equilibrada, que sabe manejar conflictos, que es asertivo en lo que habla, que sabe controlarse, es decir, toda una gama de cualidades emocionales que te dicen, esta persona no empezó a trabajar sus emociones la semana pasada o hace 4 días, trae un trabajo avanzado. Entonces, con lo que quiero yo, al hacer esta analogía, lo que quiero decirles es
que no se desanimen si al principio les resulta algo, ay, como que no veo resultados. Bueno, los resultados sabemos que no son inmediatos y también sabemos que los mejores resultados son los que tardan un poquito más. Entonces estamos en ese proceso, todos estamos en el proceso de cambio. La pregunta es si ese proceso te está llevando a empeorar o si ese proceso te está llevando a mejorar. Pero continuamente estamos todos en un proceso de cambio. Es nuestra decisión, es la actitud que asumimos, son los hábitos que cultivamos, las decisiones que vamos tomando día con día, la que nos está llevando hacia el crecimiento personal o hacia una vía contraria. Entonces es importante tomar en cuenta estos aspectos, estos aspectos temporales de que se requiere invertir esfuerzo, tiempo, que se requiere un compromiso constante para poder ver finalmente los resultados. Pero yo creo que la pregunta de ¿quién no quiere sentirse bien? ¿Quién no quiere experimentar un estado de tranquilidad, de bienestar, sentirse en paz consigo mismo? Pues son aspectos que están disponibles para todos los seres humanos. Somos nosotros los que hemos aprendido precisamente a tener una respuesta contraria ante las situaciones que nos rodean. Porque es común esto, pues es común que decimos, no, es que yo estoy así por culpa de fulano. O es que si fulana cambiara, yo sería tan feliz. Es que si fulanito hiciera esto, yo estuviera tan tranquila. Es que si fulanita dejara de molestarme, yo fuera... Y entonces empezamos a trasladar a otra persona la responsabilidad que cada quien tenemos de estar bien. Entonces, cuando yo entiendo que mi bienestar depende únicamente de mí, estoy dando así, tras, un salto enorme, porque ya no estoy pensando que la otra persona tiene que hacer algo para yo estar mejor. Cuando yo asumo la responsabilidad de mi bienestar emocional, estoy creciendo. Estoy creciendo, ¿por qué? Porque estoy asumiendo la responsabilidad que me toca. Es decir, la única responsabilidad que tengo es, pues, de estar bien. Entonces, yo dejo de trasladar esa responsabilidad a otra persona y empiezo a asumir mi propia responsabilidad de mi bienestar. Entonces, eso me posiciona en un camino hacia el crecimiento. Dice aquí que a medida que nos superamos a nosotros mismos, descubrimos nuestras fortalezas y las aprovechamos para cumplir nuestros sueños, anhelos, metas, pero también vamos a ir descubriendo nuestras debilidades y reconocerlas. Es una parte importante del crecimiento emocional. Ciertamente es más común que a las personas les resulte más fácil conocer sus errores, fallas, debilidades, más que sus fortalezas o sus cualidades. Por lo menos yo lo he visto eso cuando les digo, a ver, ¿qué es lo que no te gusta de ti? ¿Qué es lo que te molesta? Y empiezan a soltar con mucha facilidad. Y cuando les digo, a ver, háblame de ti, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que reconoces de ti? ¿Cuáles son tus cualidades? Luego se empiezan a rascar la cabeza y empiezan a decir cosas como, pero como que le digo, ¿por qué? Porque estamos precisamente en una cultura como si fuéramos churros, que nos aplasta, que nos limita, que nos ha llevado constantemente a no fijarnos en ese tipo de cosas como son también nuestras cualidades. Entonces, el crecimiento personal tiene que ver con estos dos aspectos de forma equilibrada. Poder ser capaz de ver mis cualidades, pero también ser capaz de reconocer mis deficiencias, mis defectos de carácter, por ejemplo, o cualquier otra condición que esté impidiendo mi avance en esta vida. Pero bueno, como definición, pues así la dejamos, ¿verdad? Ese conjunto de cosas que hacemos para estar mejor. Y si las hacemos, pues vamos a estar mejor y vamos a estar en ese proceso de crecimiento. Siguiente, por favor. Bien,
Es importante destacar que la superación personal es un proceso individual en el cual cada persona debe interiorizar y creer en su propio potencial para que sea efectivo. Nuestras creencias de lo que creemos que podemos hacer y de lo que creemos que no podemos hacer, buena parte proceden desde nuestras edades iniciales, lo que recibimos, los comandos que recibimos de las personas que eran significativas para nosotros. Entonces, si ese comando ya lo traigo arrastrando desde que era un pequeño porque a alguien se le ocurrió decir que no servía para nada, entonces tengo que aprender a detectarlo y romperlo. Entonces, las ideas y las creencias que tengo que aprender, ser lo suficientemente reflexivo para decir qué ideas, qué creencias están limitándome en el presente. Y seguramente vamos a encontrar, porque nadie estamos libres de una crianza con errores. Nuestros padres o las personas que cuidaron de nosotros, evidentemente y claramente no eran personas especializadas en la crianza de los hijos y seguramente cometieron errores involuntarios en esa crianza y a veces en su desesperación, a veces en su frustración, dicen cosas como ya no te aguanto, de plano no sé qué hacer contigo, ya me hartaste. Y expresiones que parecen coloquiales, pero para un niño van marcando una huella de fracaso. Entonces es importante también, como parte del proceso del desarrollo personal, empezar a hacer ese proceso de reflexión y ver qué ideas, qué creencias vengo arrastrando desde hace mucho. ¿Para qué? Pues para poder crecer. Porque una idea, una creencia es lo que determina mi comportamiento de cada día. La superación personal nos permite evolucionar y alcanzar nuestras metas, objetivos y sueños en cualquier ámbito de nuestra vida. Además, nos empodera y nos ayuda a tener una mayor conexión con nosotros mismos, a aceptarnos y amarnos más, a manejar nuestras emociones de manera más efectiva y a enfocarnos en las experiencias positivas. Aquí podemos encontrar varios elementos, pero si yo me detengo en esta parte que tiene que ver con manejar nuestras emociones, pues ahí está escrito y suena a una cuestión, pues que sí, claro, lo hacemos, pero en la práctica, en realidad, no hemos sido enseñados para manejar nuestras emociones. Entonces, el manejo de las emociones es una característica que pues, representa obviamente el resultado positivo o negativo de nuestro diario vivir. Entonces, claro que es algo que se puede aprender. El manejo adecuado de nuestras emociones es aprendido. No es una cuestión que, ay, pues él tiene el don, que nació así, que no. Todos a cualquier edad podemos aprender a manejar nuestras emociones. Por ejemplo, el autocontrol pues, es algo muy importante. Si yo soy una persona que fácilmente se enoja, que cuando se enoja azota puertas, tira platos, grita, vocifera, agrede, bueno, el autoconocimiento primeramente de que yo sé que esas situaciones me generan esas reacciones, entonces voy a empezar a trabajar en el autocontrol, respiración o una salida de escape. Cuando yo me conozco y sé que una situación me va a generar un estado de explosión, ¿qué hago? Pues escapo. Hasta hay un dicho popular para eso, ¿verdad? Como dice, más vale que digan, aquí corrió que aquí murió. Entonces esto se aplica también a problemas que tienen que ver con nuestras emociones. Tenemos que aprender a conocernos y a saber qué situaciones me generan malestar y no hacerme el valiente, sino más bien tener siempre un plan de acción que implica escapar. Entonces es una de las principales estrategias, escape. Y si no tengo la forma del escape, entonces yo contengo a través de la respiración. Una y otra vez lo repetimos, la respiración es medicina. Cuando nos sentimos estresados, enojados, tristes, frustrados, ansiosos, la respiración es medicina, hago una respiración profunda
y suelto. Y se empiezan a enfriar esos pensamientos, se empiezan a enfriar esas reacciones hasta que ya me siento en control. Por ejemplo, una persona enojada, ¿cómo es su respiración? Es corta y es agitada. Y entre más enojado esté, es más corta y más agitada. Están en el punto máximo y su respiración es muy corta y muy acelerada. Su corazón está latiendo profundamente y está. Entonces, ¿qué hago? Tomo control de esa respiración, me detengo. Esa hiperventilación que se hace cuando se está muy enojado, muy molesto, afecta el lóbulo temporal, que es el que se encarga de decirte, hey, no hagas eso, muchacho, hey, tú, muchacha, no hagas eso. ¿Por qué? Porque es el que se encarga del razonamiento. Y cuando estamos muy molestos, estamos hiperventilados, esa capacidad de razonamiento va disminuyendo. Porque aunque estamos respirando mucho, no nos estamos oxigenando, solamente nos estamos ventilando. Entonces, ¿qué necesitamos? Oxigenarnos. ¿Cómo? Respiraciones profundas y suelto, una y otra vez. De la misma manera que un carro, ¿verdad? Se nos calienta y ¿qué queremos echarle ahí? Agua al radiador a todos lados para que se enfríe, porque si lo dejamos que se siga calentando, se va a desvielar. Entonces no hay que desvielarnos, hay que aprender a enfriarnos a través de nuestra respiración. Siguiente, por favor. La importancia de la mentalidad. Yo creo que pues a veces lo he escuchado o se dice acerca de, ay, que tú tienes una mentalidad muy negativa. Ay, que tu forma de pensar, esa mentalidad que tienes no te va a llevar a ningún lado. No sé si alguna vez lo han dicho, se los han dicho o lo han escuchado. Lo más probable es que sí. Es una expresión que hace referencia a que esa manera de pensar no puede traer un producto correcto, positivo. Entonces, esas expresiones como que, ay, no, con esa mentalidad no vas a llegar a ningún lado. Yo alguna vez se lo habré escuchado a un padre de familia decírselo a su hijo, con esa mentalidad no vas a llegar a ningún lado. Entonces, claro que la mentalidad, es decir, ese conjunto de pensamientos que constantemente estamos dándoles cabida y sobre todo atendiéndolos, pues es lo que conocemos como la mentalidad. Bueno, entonces tener una buena mentalidad es fundamental para el crecimiento personal, ya que influye en cómo enfrentamos los desafíos, cómo reaccionamos con los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, ¿es posible cultivar una mentalidad positiva en una situación de adversidad? Por supuesto que sí. ¿Es posible tener una mentalidad positiva, saludable, cuando he pasado por muchas cosas difíciles? Por supuesto que sí. Si nosotros esperamos que todas las cosas estén bien, que todas las cosas vayan bien, que todas las cosas nos salgan como nosotros queremos que nos salgan, y entonces si digo, ah, no, pues sí, yo tengo muy buena mentalidad y soy bien positivo, pues ahí no se está trabajando nada. El trabajo consiste en tener una buena mentalidad a pesar de las circunstancias adversas. Ahí es donde podemos medir que tengo una buena mentalidad, porque tengo un pensamiento positivo, constructivo, me aferro a ese pensamiento a pesar de las circunstancias que son adversas. Entonces también esto es un aprendizaje. Aprendamos a ser positivos, aprendamos a ser eh, considerados con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Como esa célebre frase, ¿verdad?, de Henry Ford, si tú crees que puedes, pues estás en lo cierto porque sí puedes. Pero si tú piensas que no puedes, también estás en lo cierto. Entonces, ¿cuál es la verdad en nuestras vidas? Lo que creemos. Esa es nuestra verdad. Entonces, si nosotros creemos que podemos, claro que podemos.
Entonces es importante como parte del crecimiento emocional desarrollar una mentalidad saludable. Se adquiere, así como los hábitos de lo que comemos, es un hábito también. Si nos queremos alimentar de sopas Maruchan, pues vamos a tener un resultado. Y si nos queremos alimentar de frutas, verduras, legumbres, vamos a tener otro resultado. Entonces, nuestros resultados son el producto de lo que consumimos, lo que entra a nuestra mente. No sé si ustedes escuchen, no sé, esos corridos violentos donde ensalzan a un capo de la mafia y que hablan de las drogas y casi casi los colocan en una posición de héroes. Y si yo estoy escuchando eso, y estoy viendo puras series de narcos y luego estoy, pues ¿qué creen que van a ser mis aspiraciones? Pues obviamente van a estar influenciadas por lo que estoy alimentando todos los días. Entonces es importante para desarrollar una buena mentalidad es alimentar mi mente con cosas que son positivas. Una buena lectura, una buena película, una buena serie, una buena música y así sucesivamente. Es decir, todo aquello que nos permite, pues, ir gestionando un pensamiento más saludable, más limpio, más sano. ¿Ok? Siguiente, por favor. Una mentalidad fija contra una mentalidad de crecimiento. A ver, ¿quién me ayuda aquí a leer a qué se refiere con mentalidad fija? ¿Por acá? A ver, acá tenemos, sí, acá tenemos a un voluntario. Sí. Las personas con una mentalidad fija tienden a creer que sus habilidades, inteligencias y talentos son fijos. Ven sus cualidades como innatas y no sujetas a cambio significativo. Por lo tanto, tienden a evitar desafíos que podrían revelar sus limitaciones, ya que temen al fracaso, que interpretan como una indicación de falta de habilidad. La retroalimentación crítica o los errores se perciben como amenazas a su autoconcepto, lo que puede llevarlos a evitar situaciones en las que pueden ser evaluados negativamente. Ok. ¿Algún comentario? Está Mm, bien. Sí, mire, lo que pasa es esta parte, básicamente lo que tiene que ver con la mentalidad física es la típica expresión de yo así soy. Y sobre todo lo escuchamos en personas, pues, no adolescentes, pues ya mayores, que no intentan hacer un cambio y se justifican diciendo, es que yo así soy, así he sido siempre. Entonces, esa mentalidad, pues obviamente no buscamos cosas nuevas porque yo estoy mentalizado de que así soy y que no necesito cambiar. Es decir, nací yo con estas cualidades y son con las que yo voy a morir. Pero por otro lado nos dice lo que tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Las personas con una mentalidad de crecimiento creen que sus habilidades y talentos pueden desarrollarse a través del esfuerzo, la práctica y la perseverancia. Ven los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. Están dispuestos a enfrentar situaciones difíciles y afrontar el fracaso como parte natural del proceso de aprendizaje. Aceptan la crítica constructiva como una herramienta para mejorar y ven los errores como una oportunidad para aprender y mejorar en el futuro. Son dos visiones muy distintas. La primera es estática, es conformista, es antiesfuerzo, como luego se dice, dentro de la caja de confort. Aquí estoy, aquí sigo. Pero la otra, salgo de esa llamada caja de confort y estoy dispuesto a esforzarme, a incomodarme en pro de mi desarrollo emocional. Entonces, vale la pena el desarrollo emocional, vale la pena el resultado de experimentar bienestar emocional. Todo es importante, el bienestar físico, todo, pero cuando hay bienestar emocional, nos coloca en una posición de poder trabajar por todo lo demás. Entonces es como una base importante, dar prioridad a sentirme bien, dar prioridad a atenderme a mí, dar prioridad a ver qué necesito.
para estar física, mental y emocionalmente mejor que como estoy en este momento. No, pues me hace falta, no sé, tal vez leer más o hacer más ejercicio o alimentarme mejor o tener más relaciones saludables o dejar estos malos hábitos y dormir mejor. Es decir, empezamos a ver qué cosas no me sirven y qué cosas no estoy haciendo que me pueden servir para empezar a, evidentemente, ejercerlas con la finalidad de experimentar ese crecimiento. Si queremos ver músculo, dicen en los gimnasios que si no hay dolor, no hay ganancia. Entonces, en las cuestiones emocionales no es diferente. A veces se llora, a veces se entristece, a veces se experimentan muchas cosas, pero cuando las manejamos y las superamos, hemos crecido. Entonces, hay muchos peldaños todavía por subir que nos faltan y hay que tener la postura, la actitud de que siempre me falta un peldaño. Siempre me falta un peldaño y hay que estarlo subiendo constantemente. Muy bien, siguiente, por favor. Acerca de estas dos mentalidades, la diferencia clave entre estas dos radica en cómo se percibe el esfuerzo y el fracaso. Mientras que aquellos con una mentalidad fija tienden a evitar el esfuerzo y el fracaso por temor a poner en tela de juicio su valía, aquellos con una mentalidad de crecimiento abrazan el esfuerzo como un medio para mejorar y ven al fracaso como un paso necesario en el camino hacia el éxito. Entonces, tener esta mentalidad se adquiere. Es decir, se adquiere y tenemos que aprender a no rehuirle a las situaciones que representan un desafío. Pues como alguien diría en una entrevista de trabajo, le preguntan, ¿sabes hacer tal cosa? No, pero sabe que yo aprendo rápido. Deme la oportunidad y yo aprendo. No, no se quedan con esto sé, esto no sé. El que tiene una mentalidad de crecimiento está abierto siempre a todo. Está abierto a todo lo que signifique prosperidad, a todo lo que signifique avance, a todo lo que signifique crecimiento, mejora. Y pues bueno, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Si una persona tiene sobrepeso y quiere adelgazar, tiene que pagar un precio. Si una persona está muy delgada y quiere tener masa muscular, hay que pagar un precio. Si alguien es muy iracunda y pierde el control constantemente y quiere cambiar, hay que pagar un precio. Entonces, todos los aspectos son manejables, llevables y superables en tanto tengamos una mentalidad correcta, adecuada. Y nunca quedarnos con la historia de, pues ya para qué. Así como que ya para qué. Ya mejor le sigo así. Yo conozco a fumadores que han fumado por mucho tiempo y fumadores crónicos, y que están convencidos que dejar de fumar a estas alturas es como que ya para qué. Y resulta que cuando entran en ese proceso y finalmente logran dejar el tabaco y no pasa mucho tiempo, 1, 2, 3 meses, y dicen, no hombre, o sea, desde cuandísimo lo hubiera empezado. Desde cuandísimo lo hubiera dejado, qué bárbaro. Yo pensé que no podía, yo pensé que no iba a poder nunca, que así me iba a morir fumando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abre ese abanico, abre esa mentalidad y dice, pues voy a intentarlo. Oh sorpresa, se dan cuenta que sí pueden. ¿Pero por qué no lo habían hecho? Porque creían que no podían. Entonces, en eso consiste la mentalidad de cambio. Siguiente, por favor. Otro aspecto es establecer metas claras. Nuestro crecimiento tiene que ser como medible, cuantificable, verificable, observable. ¿Para qué? Pues para poder yo saber si estoy avanzando o no estoy avanzando. Hasta en los juegos de video, cada vez que pasas de nivel, aparece ahí, nivel superado, y pum, pasa al siguiente nivel, aunque sean 200 niveles, pero como que se siente bien pasar de un nivel a otro. Así como que se siente que, lo logré, lo logré. Bueno, si en algo tan trivial como un juego de video sentimos bien cuando pasamos de un nivel a otro, pues obviamente también cuando estamos hablando de un desarrollo
profesional, un desarrollo personal, emocional, pues se siente todavía mucho mejor. Poder decir, antes no hacía esto y ya lo estoy haciendo. Antes no hacía esto otro y ya lo empecé a hacer. Y empiezas a ese checklist, entonces te vas dando cuenta si en efecto estás creciendo o no estás creciendo. Pero este asunto de las metas claras, pues hay principios que se tienen que seguir para saber que una meta está bien establecida. Las metas deben ser claras y concretas. Evita objetivos vagos o ambiguos. En lugar de decir, quiero estar en forma, una meta específica sería, quiero correr 5 kilómetros sin detenerme. ¿Por qué? Porque el estar en forma es algo más subjetivo. 5 kilómetros sí es medible. Hombre, al kilómetro y medio ya no puedo. Pero resulta que la siguiente son 1600 metros. Tal vez para la siguiente son 1605 metros. Pero ya vas midiendo que estás progresando, que estás avanzando. Otro principio tiene que ver con indicadores para medir el progreso. Esto te permite saber cuándo estás en el camino correcto y cuándo has alcanzado el objetivo. Por ejemplo, quiero perder 5 kilos. Eso es medible, ¿verdad? Mientras que quiero perder peso es muy general. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene, vamos a pensar, 30 kilos de sobrepeso, si se pone la meta, voy a bajar 30 kilos, pues no parece ser recomendable. Pero si dice, voy a bajar 1 kilo, entonces cuando vea, wow, ya bajé 1 kilo, ahora mi meta siguiente es bajar otro kilo. Entonces, estas metas suelen ser más efectivas, son mucho más estimulantes porque estoy experimentando los logros de forma mucho más periódica, mucho más rápida. Entonces, evitemos las metas que digan, voy a portarme mejor. Pues, portarte mejor, ¿qué? Mejor di que ya no vas a gritar, golpear, etcétera, etcétera. O ya voy a ser más responsable. No, mejor di, ahora sí voy a pagar los gastos que tengo pactados, los pagos, qué sé yo, algo que es mucho más medible, verificable. Y evitar pues la ambigüedad o la subjetividad. Otro aspecto de las metas, pues que sean realistas, basadas en los recursos y capacidades de cada quien en el aquí y en el ahora. Establecer metas inalcanzables puede llevar a la frustración y desmotivación. No porque Pedro tiene como meta tal o cual cosa, pues yo también me pongo esa misma meta. No, las metas son personales, son personalizadas y van en base a mis deseos y a mis necesidades, no a los deseos o necesidades de los demás. Por eso es que, bueno, mejor no doy ese ejemplo, seguimos. Las metas deben ser significativas y alineadas con los valores, necesidades o propósitos. Asegurarte de que cada meta que establezcas tenga un propósito para ti y sea relevante. No lo hacemos para complacer a los demás. Voy a ponerme esta meta porque sé que con esta meta mi esposa va a estar contenta. O voy a ponerme esta meta porque mi hijo, no. En realidad, las metas para que puedan, para que estemos dispuestos a invertirle el tiempo, el esfuerzo, el sacrificio que se necesitan, tienen que ser, obviamente, metas que sean significativas para nosotros. Y el último de los elementos para establecer metas claras es, pues, establecer un plazo o fecha límite para lograr esa meta. Esto te ayudará a mantener el enfoque y la motivación. Una meta con tiempo podría ser completar un curso de idiomas en 6 meses, por decir algo. Pero establezco una meta, un tiempo perentorio, un momento, un lapso de tiempo en el que digo, de aquí a tal punto, quiero lograr tal o cual cosa. Entonces, establecer metas claras es un hábito propio de las personas que están en un constante crecimiento personal. No puede haber crecimiento personal si no tengo metas de qué tipo de crecimiento quiero lograr, en cuánto tiempo y de qué manera. Entonces, este también es otro punto importante. El autoconocimiento y la autoaceptación.
Por una parte, el autoconocimiento y la autoaceptación son dos aspectos fundamentales para el desarrollo personal. El autoconocimiento se refiere a la comprensión y la conciencia que adquirimos sobre nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, incluyendo nuestras cualidades, defectos, limitaciones, temores, deseos y necesidades. ¿Qué tanto nos conocemos? ¿Qué tanto te conoces? A veces, a ver, decimos, descríbeme a alguien de tu familia, ¿cómo es? Y sí, hacen una descripción bastante detallada. Insisto, a ver tú, descríbete tú. No saben ni qué decir. Entonces, el autoconocimiento tiene que ver no solamente con el conocerme, sino el poder verbalizar ese conocimiento, poder ponerle palabras a eso que percibo acerca de mí mismo. La autoaceptación implica aceptarnos tal y como somos, sin sentirnos culpables por nuestras características y pensamientos. Nos permite evitar la frustración al aceptar nuestras limitaciones y nos ayuda a mantener un bienestar emocional al no juzgarnos negativamente. La autoaceptación no tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente de esta caja famosa de confort donde no hago nada porque me acepto tal y como soy. No ese es el sentido. El sentido es simplemente acepto mis limitaciones para establecer una meta posible. Es decir, sé lo que quiero lograr en base a mis motivaciones. La autoaceptación no es una autoaceptación pasiva, es una autoaceptación activa. Esa aceptación me lleva a algo. Pongo acción en eso. Entonces, ambos son aspectos importantes también. Autoconocimiento y autoaceptación. Siguiente, por favor. Y pues, hábitos y disciplina. ¿A quién nos gusta la disciplina? ¿A quién nos gusta o sea, es útil, es necesaria, nos forma, nos ayuda, pero seguramente que no nos gusta. La disciplina como tal no es cómoda, no es placentera, no es agradable, pero es indispensable para un proceso de crecimiento. Si no hay disciplina, estamos fritos. Entonces, la disciplina, como todo lo que he venido hablando, se aprende, se adquiere, se desarrolla. Entonces, los hábitos, la disciplina, todo está relacionado. Entonces, vamos a ir pues esforzándonos de un poquito a la vez, decir, bueno, ¿qué hábito necesito desarrollar? Lo pongo ahí, si es posible en el refrigerador, lo anoto ahí con una cartulina grande que me recuerde que estoy comprometido a hacer tal o cual cosa. Entonces, cuando yo empiezo a adquirir nuevos hábitos, pues va a haber resistencia, va a haber, me voy a resistir. Ahí es donde entra la disciplina. La disciplina es ese compromiso de decir, dije que iba a hacer esto, ahora lo hago. Dije que lo iba a hacer, ahora lo hago. Entonces, pues sí, son aspectos que se van desarrollando, que se van aprendiendo, pero que si no empezamos, pues nomás no vamos a llegar a ningún punto. Siguiente, por favor. La combinación de hábitos saludables y disciplina nos permite desarrollar una mentalidad de crecimiento y superación personal. Al establecer rutinas y mantenernos enfocados en nuestras metas, podemos alcanzar un mayor nivel de autodisciplina y perseverancia. Esto nos ayuda a superar obstáculos, a aprender de nuestros errores y a crecer en diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, este aspecto de los hábitos saludables, pues hay que ver, hacer un chequeo de qué hábitos saludables tengo y qué hábitos saludables me gustaría tener y empezar a trabajar esos con disciplina, es decir, con perseverancia, tenga ganas o no tenga ganas, se me antoje o no se me antoje, me dé flojera o no me dé flojera. Esa es precisamente el trabajo de la disciplina, cuando hacemos algo a pesar de no tener ganas, no tener entusiasmo o la palabra que querramos usar. Siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a terminar con esta. Cuidado personal y bienestar. El cuidado personal implica tomar decisiones conscientes
responsables sobre nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales. Al cuidarnos a nosotros mismos, nos aseguramos de mantener un equilibrio en todas estas áreas y promovemos nuestro bienestar general. Esto incluye actividades como dormir lo suficiente, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio regularmente y dedicar tiempo a actividades que nos brinden placer y relajación. El cuidado personal nos ayuda a mantener una buena salud y estar en sintonía con nuestras necesidades individuales. El autocuidado, pues como todo lo demás, esto no es distinto. Se aprende, se adquiere, se desarrolla y una vez que se consolida, pues ya lo hacemos de forma mucho más fácil y mucho más habitual. Pero el bienestar, lograr un estado de bienestar no es gratis en el sentido de que tienes que pagar con esfuerzo, tienes que pagar con sacrificio, tienes que pagar con decisión, tienes que pagar con soltar cosas que tal vez te gustan, pero que son necesarias soltarlas para mejorar, para crecer, para estar mejor. Entonces, ese es el fruto final. Lo que hemos estado hablando, el fruto final es el bienestar. Es ese estado, jamás vamos a decir que es el estado donde no vas a tener problemas. No, el bienestar es el estado en el que estás tranquilo a pesar de los problemas. Ese es el asunto principal y eso se logra solamente con crecimiento, desarrollo emocional, trabajo en ti mismo, trabaja en tu persona para que puedas sentirte bien, puedas sentirte en un estado de bienestar integral a pesar de todos los problemas que puedas tener a tu alrededor. Eso es algo que se puede lograr y es una meta completamente legítima y viable. Y yo los invito que cada día hagamos algo por estar mejor. Cada día un poquito, como dice el axioma en Alcohólicos Anónimos, poco a poco se llega lejos. Entonces también nosotros en el proceso de desarrollo emocional, en el proceso de crecimiento emocional, sabemos que es un proceso de a poco, pero lo importante es asegurarnos que estamos avanzando, que estamos haciendo algo, que estamos caminando. No quedarnos fijos, no quedarnos estáticos, sino realmente poder avanzar hacia esa meta que tenemos establecida. Y pues no sé si tengan alguna pregunta. Ok, pues muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, Giovanni, por el desarrollo del tema del día de hoy. Con esto finaliza esta reunión. Les pido que le demos por terminada pronunciando la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza. Colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida. Porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.